Bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a terminar esta serie que hemos estado teniendo sobre Tito 2:13. Esta es la cuarta parte y última de este versículo. En los anteriores videos hemos estado analizando el contexto, hemos analizado otras versiones, como lo dicen, hemos analizado el texto griego, la gramática griega, y ahora vamos a entrarnos al versículo de Tito 2:13. Ahora sí vamos a irnos de lleno al versículo. Entonces, en esta parte, hermanos, cuando leemos Tito 2:13, como está así en la Reina Valera de 1960, dice, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando leemos así, hermanos, aparentemente se nos está diciendo que Jesucristo es el gran Dios y Salvador, porque aquí en este versículo aparentemente se está hablando de una sola persona, que es Jesucristo. Pero como ya hemos visto, ¿no?, en los anteriores videos, después de la palabra y, cuando dice de nuestro gran Dios, y debe estar la palabra de él o de, y la preposición de o del, para hacer una distinción entre el gran Dios, que es el Padre, y Jesucristo, que es el Salvador, que no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Entonces, la Reina Valera aquí no lo puso. La Reina Valera no lo puso, la preposición de. Entonces vemos, y eso ya lo hemos visto en los videos anteriores, pero ahora vamos a entrarnos a este versículo. La confusión que muchos tienen, hermanos, en cuanto a Tito 2:13, la confusión es que se nos dice, ¿no? O la objeción a este versículo es que si hicimos que está hablando de dos personas, ¿no? O sea, esa es la objeción que muchos dicen, argumentan, para decir que acá se está hablando de una sola persona, que el que se va a manifestar es Jesucristo. Porque, o sea, esto es lo que dicen algunos, ¿no? ¿Cómo es posible que el Padre y Jesucristo, los dos, se aparezcan? Cuando la manifestación, la epifanía, siempre se le da a Jesús y no al Padre. Entonces, por eso que dicen, no, acá no puede hablar del Padre. El gran Dios no se está refiriendo al Padre, porque el Padre no va a hacer la manifestación, como dice aquí, ¿no? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Entonces, o sea, que lo que aquellos que dicen esto, ¿no? Dicen, su objeción, dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que tú digas, ¿no?, que acá está hablando de dos personas, que la palabra gran Dios se refiere al Padre, si acaso el Padre se va a manifestar? Entonces no es posible, dicen, ¿no? No es posible eso. Acá el que se va a manifestar es Jesús. Por lo tanto, el gran Dios y Salvador se está refiriendo a Jesús y no al Padre y a Jesucristo. No está hablando de dos personas, está hablando de uno solo. Eso es lo que dicen algunos, hermanos. Eso es su argumento de algunos que dicen, ¿no?, que acá está hablando de una sola persona. Pero voy a demostrar que aquí está hablando de dos personas. Que el gran Dios, ya hemos visto por la gramática, por el contexto hemos visto que no es así como lo traduce la Reina Valera. A afirmar que Jesús es Dios, sentido 2:13, no está apoyada en el contexto, como ya lo hemos visto, en el contexto general del libro. Tampoco hemos visto por la gramática, tampoco por el texto griego, tampoco no está apoyado, hermano. Y ahora vamos a irnos a lo que es, vamos a hacer una exégesis de este pasaje. Vamos a ver si en este exégesis apoya la afirmación de que acá se está diciendo que Jesús es Dios. Para eso vamos a ver algunas palabras. Entonces vamos a entrarnos ahora sí de lleno a Tito 2:13. Aquí en Tito 2:13, hermanos, se nos está diciendo esto: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en primer lugar, hemos visto que la traducción correcta sería, cuando dice manifestación gloriosa, sería manifestación de la gloria, no gloriosa, porque cuando dice manifestación gloriosa, hace entender que, o sea, cuando dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, está hablando del personaje, o sea, está hablando del que el gran Dios se va a manifestar, ¿no? Porque acá dice
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Hace esta palabra manifestación gloriosa hace entender que acá se va a manifestar el gran Dios. Pero si vemos en otra traducción, hermanos, como lo tenemos aquí en el texto griego dice así: aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios. Entonces vemos que el gran Dios no necesariamente se va a manifestar, sino su gloria se va a manifestar. Entonces vemos que es la manifestación de la gloria, no del gran Dios. O sea, el gran Dios no se va a manifestar, sino la gloria del gran Dios. Entonces tenemos algo diferente, hermanos. Ven, no sé si ustedes ven ahí, que en el texto griego dice, no, manifestación de la gloria, no de la manifestación gloriosa del gran Dios, hermano. Entonces le da otro sentido al texto. Entonces, la gloria del gran Dios es la que se va a manifestar junto con el Salvador nuestro, Cristo Jesús. Pero aquí en la Reina Valera dice manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, como que hace ver que el gran Dios se va a manifestar, hermanos. Y hay otras traducciones, pero algo interesante aquí, un detalle interesante, como les digo, es que la traducción correcta sería manifestación de la gloria del gran Dios acá solamente dice gran Dios y Salvador. La traducción correcta sería, hermanos, como ya hemos visto en los casos anteriores, y del Salvador Jesucristo. Y del Salvador Jesucristo. Esta traducción o esta forma de leerse lo tienen varias Biblias. Por ejemplo, tenemos la Biblia de nuestro pueblo, que dice esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria. Y pueden ver ustedes que dice manifestación de la gloria. O sea, no es que el Padre se va a manifestar, sino que la gloria del Dios se va a manifestar. Entonces, disculpen, vamos a ver las versiones. Acá. Estábamos aquí, ¿no? En la Biblia de nuestro pueblo. Entonces, vemos que la gloria del gran Dios se va a manifestar. Y acá tenemos la palabra de. Como ustedes ven aquí, la palabra de. Y de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, hace una distinción entre el gran Dios y Jesucristo el Salvador. El Código Real Nuevo Testamento textual hebraico también dice lo mismo, esperando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador Yeshua el Mashiach. Entonces tenemos ahí que dice y de, otra vez la palabra y de, haciendo una separación entre el gran Dios y el libertador Yeshua. Tenemos la traducción Kadosh Israelita Mesiánica, dice, mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza. Entonces vemos ahí, mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim. O sea, no quiere decir, hermanos, que el gran Elohim se va a manifestar, sino que nuestra esperanza está manifestada en la Shejinah, o sea, en la gloria. En la gloria de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Entonces tenemos ahí dos personas, no es uno, son dos personas que acá se nos está diciendo que nuestra esperanza, vamos a ver cuál esperanza, la esperanza está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim, hermano. Y esta es la versión que me gusta más porque lo dice casi literal, como lo dice en el texto griego, dice aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria. Entonces vemos ahí que la gloria del gran Dios es la que se va a manifestar. Y dice, tenemos y de nuestro Salvador Jesucristo. La versión israelita nazarena dice, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria. Otra vez la manifestación de la gloria del gran Elohim y tenemos otra vez la palabra del Salvador nuestro Yahoshua el Mashiach. Entonces tenemos, hermanos, que estas versiones lo dicen mejor que la Reina Valera. Y no estamos leyendo versiones cualquiera, son versiones de hombres eruditos también, que conocen el texto griego. Entonces, ellos traducen diferente a como lo traduce la Reina Valera. La Reina Valera solamente dice manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y eso hace pensar, hermanos,
eso hace pensar que está hablando de que el que se va a manifestar es el gran Dios, pero no es así. El que se va a manifestar es la gloria del gran Dios, no el gran Dios, sino la gloria. Imagínense, hermanos, que el gran Dios se aparezca. No es posible. Entonces, y dice la gloria del gran Dios, y acá solamente dice y Salvador, Jesucristo, o sea, haciendo entender que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Pero no es así, hermano, porque por la gramática hemos visto que acá, después de la palabra ahí, debe estar la palabra de o del, como lo hace las versiones que hemos leído hace unos instantes. Ahora, en Tito 2:13 se nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, Pablo dice, esperen la esperanza bienaventurada. O sea, aguarden, no esperen la esperanza bienaventurada. La pregunta es, hermanos, ¿de qué esperanza está hablando aquí Pablo? Aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, una feliz esperanza. Pablo dice, aguarden, esperen la feliz esperanza. ¿Cuál es esa feliz esperanza de que habla aquí Pablo, hermanos? Para eso tenemos que irnos a Tito 1:2, porque esta palabra esperanza en griego es la misma palabra que aparece en Tito 1:2. No estamos saliendo del texto. Tito 2:13, y ahora vamos a Tito 1:2, porque ahí se nos va a decir cuál es esa esperanza. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces tenemos, hermanos, que la esperanza que se está hablando en Tito 2:13 es, en este versículo, la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, vemos que esta esperanza de que se refiere aquí el apóstol Pablo es la vida eterna. O sea, Pablo está diciendo, esperen la feliz esperanza, o sea, la vida eterna, espérenla, y por eso le llama la feliz, dichosa esperanza. O sea, es una feliz esperanza, es una feliz esperanza tener vida eterna, ¿no? Entonces, por eso aguardando la esperanza bienaventurada. Ahora, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos Tito 3:7, otra vez aparece la palabra esperanza, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, otra vez se nos dice que la esperanza es la vida eterna, y esa es nuestra esperanza en nosotros también, hermanos. Pablo por eso está diciendo, esperen con ansias esa feliz esperanza. Nosotros esperamos la vida eterna, nosotros tenemos que esperar la vida eterna. Ahora tenemos Hechos 24:15, dice, teniendo esperanza en Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces tenemos aquí, hermanos, que se nos está hablando, ahora se nos está hablando un poco más con detalles, que la esperanza consiste en la resurrección de los muertos. Es decir, un día nosotros resucitaremos y tendremos, ¿no?, la vida eterna, se nos dará la vida eterna, nunca más moriremos. Entonces, esa es la esperanza en Dios, que tenemos en Dios, ¿no? Como dice el apóstol, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de injustos como de injustos. Entonces, vemos, hermanos, que la esperanza tiene, acá se nos da otro detalle, que es la resurrección de los muertos. Los muertos resucitan y los justos irán a la vida eterna. Entonces vemos esto. Hechos 26, del 6 al 8, se nos dice, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios. ¿De qué esperanza está hablando aquí? A nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Otra vez se nos dice que la esperanza es la resurrección de los muertos. Dios un día resucitará a los muertos y los justos tendrán la vida eterna. Y eso es lo que ellos están esperando, la vida eterna. Y nosotros también estamos esperando, tenemos que aguardar, tenemos que estar aguardando esa
dichosa esperanza. Y esa dichosa esperanza es que un día resucitaremos y tendremos la vida eterna. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, nuestra esperanza está guardada en los cielos. Primera Tesalonicenses 2:19. Ahora se nos da otro punto más, otro detalle más. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo o corona de que me gloríe. Acá está hablando Pablo de la esperanza, de nosotros que tenemos nosotros. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces tenemos que la esperanza también tiene que ver con la venida del Señor. Cuando el Señor venga, hermanos, los muertos resucitarán y los justos irán a la vida eterna. Eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13, que el Señor mismo con voz de mando bajará, ¿no? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ellos recibirán la vida eterna. Esa es la esperanza de que se está hablando aquí. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos que esperar, hermanos, que tenemos que anhelar, es la venida del Señor. Y con la venida del Señor vendrá la resurrección de los muertos. Y con la resurrección de los muertos vendrá la vida eterna. Ahora, primera de Juan 3, del 2 al 3, se nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta en su venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces estamos viendo, hermanos, que la esperanza es la manifestación. Cuando Jesús se manifieste, cuando Jesús venga en su venida, dice que esa es nuestra esperanza. Y el que tiene esta esperanza puesta en Jesús se purifica así como Él es puro. Entonces esa es nuestra esperanza. Hasta aquí estamos entendiendo que la esperanza, hermanos, que está hablando el apóstol Pablo en Tito 2:13, es la venida del Señor, y con la venida del Señor vendrá la resurrección de los muertos, y con la resurrección de los muertos vendrá la vida eterna, hermanos. Ahora, Romanos 5:2 se nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren esto, ¿no? Interesante, porque dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, en el camino de Dios se refiere, ¿no? Tenemos entrada por la fe a esta gracia, o sea, al camino de Dios, al reino de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, por eso, hermanos, la palabra de la gloria de Dios, es la misma, hermanos, es la misma palabra que se usa en Tito 2:13, cuando dice manifestación gloriosa de la gloria, ¿no? Algo así dice, ¿no? En Tito 2:13, cuando dice la manifestación gloriosa, en griego es manifestación de la gloria del gran Dios. Entonces, como dice acá, manifestación gloriosa, como ya le dije, en el texto griego sería la mejor traducción sería, hermanos, manifestación de la gloria del gran Dios. Manifestación de la gloria. Esa es nuestra esperanza. La esperanza es que un día se manifieste la gloria de Dios. Por eso en Tito 2:13, según el texto griego, dice que tenemos que aguardar la manifestación de la gloria del gran Dios. No que el gran Dios se va a manifestar, hermanos, sino que la gloria del gran Dios se va a manifestar. La gloria es la que se va a manifestar en su venida, cuando Él venga y resucite a los muertos y a los justos entregue la vida eterna. Entonces, esa va a ser la gloria del gran Dios, hermanos. Ahora, volvemos nuevamente a Romanos 5:2 para que ustedes vean que dice:
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza no es que el gran Dios baje, nuestra esperanza es que Cristo Jesús venga a la tierra, resucite a los muertos y nos dé la vida eterna, hermanos. Entonces dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos la manifestación de la gloria. Esa es la esperanza de la gloria, hermanos. Entonces, por eso quiero que noten eso, que lo que estamos esperando es la gloria de Dios. La esperanza de nosotros es la gloria, ver la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria de Dios? Cuando Cristo venga, resucite a los muertos y dé la vida eterna a los justos, hermano. Esa va a ser la gloria de Dios. En 1 Timoteo 6, del 14 al 16, se nos dice esto, hermano. Se nos dice esto, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El que se va a manifestar, la epifanía que se va a hacer, es la de Jesucristo, no del gran Dios. Es de Jesucristo, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará, miren hermanos, la cual manifestará a su debido tiempo. ¿Quién lo va a manifestar? El bienaventurado, el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Está hablando del Padre, porque dice que el Padre, al Padre ningún hombre ha visto. A Jesús se le vieron. Entonces, al Padre ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, a Jesús sí le vieron. Entonces, aquí está hablando de otra persona. El Padre dice que a su debido tiempo lo va a manifestar. Y esta va a ser la manifestación de la gloria. ¿De quién? Del gran Dios. El gran Dios un día, hermanos, va a manifestar su gloria. ¿Cómo? Haciendo que Jesucristo se manifieste, o sea, la manifestación de la venida del Señor, con la resurrección de los muertos y con la vida eterna que se va a entregar a los justos. Eso va a ser la gloria del Dios, hermanos. Eso va a ser la manifestación de la gloria del gran Dios. El gran Dios se va a manifestar de esta manera, hermano. Cuando se suceda el tiempo, como dice aquí, cuando llegue el tiempo, el gran Dios va a hacer que Cristo se manifieste al mundo. Pero dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado. Entonces, no es que Jesucristo venga porque Él quiera, sino porque el Padre, cuando llegue el tiempo, el Padre va a hacer que Jesucristo se manifieste al mundo y con su venida venga la resurrección de los muertos y con la resurrección de los muertos traiga la vida eterna a los justos. Entonces, eso va a ser la manifestación de la gloria del gran Dios, hermanos. Por eso dice, la cual manifestará. El Padre va a manifestar su gloria con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiero que entiendan eso. El Padre, aquí está hablando del Padre, va a manifestar su gloria a su debido tiempo, va a manifestar a su debido tiempo su gloria. ¿A través de quién o cómo? A través de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, el Padre va a manifestar su gloria. ¿De qué manera? Con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor venga a la tierra y traiga la resurrección de los muertos, y con la resurrección de los muertos traiga la vida eterna a los justos. Eso va a ser, hermanos, un evento glorioso, va a ser la gloria del gran Dios. Ahí se va a ver la gloria del gran Dios, que los muertos resuciten, hermanos. Será algo tremendo, hermano. Que Cristo venga, será algo tremendo, hermano. Entonces, eso se llama la gloria del gran Dios. No es que el gran Dios se va a manifestar, sino es que la gloria del gran Dios se va a manifestar, hermanos. Tenemos otro caso. Quiero que noten esto. Mateo 16:27 se nos dice, porque el Hijo del Hombre, hermanos, vendrá en la gloria de su Padre. No es que su Padre se va a manifestar, sino que va a venir en la gloria de su Padre. Por eso le dije que este versículo, el Padre dice que va a hacer que el Hijo se manifieste. No es que el Hijo se va a manifestar porque Él quiera, sino porque el Padre, a su debido tiempo, va a hacer que suceda la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso lo que está diciendo aquí, hermanos, es que dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. No es que el Padre se va a manifestar, sino que el Padre va a hacer que el Hijo se manifieste. Y eso será algo tremendo, hermanos. Entonces dice que el Hijo vendrá en la gloria de su Padre, porque la gloria va a ser de Dios. Será algo tremendo, hermano, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Tenemos Marcos 8:38, se nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se va a manifestar, hermanos, es Cristo, pero Cristo va a venir en la gloria de su Padre, es decir, ahí se va a revelar la gloria del gran Dios. El gran Dios se va a manifestar con la venida del Señor Jesús. La gloria de Dios, la gloria del Padre, la gloria del gran Dios se va a manifestar cuando Cristo venga a la tierra y resucite a los muertos, pague a cada uno sus obras y recompense a los justos con la vida eterna. Esa será la gloria del gran Dios, hermano. Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria. Mira, hermanos, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús va a venir en su gloria, pero no solamente en su gloria, y en la del Padre, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Será un evento glorioso, hermano, un evento glorioso cuando Cristo venga. Ahí se derramará la gloria del gran Dios. La gloria del gran Dios se va a manifestar tremendamente, hermano, cuando Cristo venga en su propia gloria, porque acá también dice que el Hijo del Hombre va a venir en su gloria, pero no solamente en su gloria, sino también en la gloria del Padre, y no solamente en la gloria del Padre, y en la gloria de los santos ángeles. Será algo tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, claramente podemos ver que el que se va a manifestar es el Hijo, pero el Hijo va a venir en la manifestación de la gloria del gran Dios. Es decir, la gloria del gran Dios se va a manifestar cuando Cristo venga a la tierra, ¿no?, con todos sus ángeles. Así que, hermanos, volvemos nuevamente a Tito 2:13. Espero que lo hayan entendido esto, hermanos. Tito 2:13 se nos dice: aguardando a la esperanza bienaventurada. Entonces ya entendemos que la esperanza bienaventurada se refiere a la venida del Señor, que va a traer la resurrección de los muertos y va a traer la vida eterna a los justos. Entonces Pablo por eso dice, hermanos, aguarden, esperen con ansias esa dichosa esperanza. Y esa dichosa esperanza es que un día aquellos que creyeron en Jesús resucitarán, ¿no? Cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y el Señor va a dar a cada uno, va a recompensar a cada uno según sus obras, y con la resurrección de los muertos va a traer la vida eterna. Entonces, hermanos, dice, aguardemos pues esta esperanza, y esta esperanza no es cualquier esperanza, es una esperanza bienaventurada, es una feliz esperanza, y la manifestación gloriosa. Por eso digo, hermanos, que el sentido más correcto aquí es y la manifestación de la gloria del gran Dios. La palabra correcta, hermanos, es la manifestación de la gloria, porque es la gloria de Dios que se va a manifestar cuando suceda, cuando Cristo venga a la tierra y traiga la resurrección de los muertos y traiga la vida eterna a los justos. Entonces eso será la gloria, la manifestación de la gloria del gran Dios. Pero cuando nosotros leemos esta palabra, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, eso nos da a entender, hermanos, y aún todavía si leemos todo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso nos da a entender a nosotros que acá se está hablando de una sola persona, de que Jesucristo se va a manifestar en una, como dice, no, va a venir en una manifestación gloriosa. Porque dice Jesucristo, el gran Dios y Salvador, se va a manifestar gloriosamente. Pero eso no es así, hermano. Eso no es así. Lo que estamos viendo aquí, este versículo, es que acá se nos está diciendo que aguardemos la bendita esperanza, la dichosa esperanza de la vida eterna y la manifestación de la gloria. Nosotros estamos esperando la manifestación de la gloria del gran Dios. El gran Dios se va a manifestar cuando venga el Salvador Jesucristo a la tierra
y resucite a los muertos y dé a los justos la vida eterna. Entonces, por eso el sentido más correcto aquí es manifestación de la gloria, no manifestación gloriosa del gran Dios, porque hace entender que es el gran Dios que se va a manifestar, ¿no? Que es el gran Dios el que se va a manifestar a la tierra, y es por eso trae mucha confusión, y muchos dicen no es posible que el gran Dios se revele, ¿no? Porque siempre la manifestación es para Jesucristo, no es para el Padre nunca se va a manifestar, pero vemos que el Padre sí se va a manifestar a través de Jesucristo. El Padre se va a manifestar a través de Jesucristo. La gloria de Dios se va a manifestar cuando venga Jesucristo a la tierra, hermanos. Entonces, tenemos, hermanos, que eso es como lo traduce otras Biblias. Otras Biblias, como hemos visto, lo traduce de la manera correcta. Y el texto griego por eso dice, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios, y ahí debe estar la palabra del Salvador nuestro, Cristo Jesús. El texto griego es algo literal, pero otras versiones como tenemos aquí, como ya les enseñé, la Biblia de nuestro pueblo dice y de nuestro Salvador, que es dos personas, está hablando de dos personas. Aquí el código real dice y de, vemos que otra vez dice y de nuestro libertador, está hablando de dos personas, del gran Dios que es el Padre y Jesucristo que es el libertador. En la traducción Kadosh israelita mesiánica también dice que nuestra esperanza ya está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim. O sea, no es que no está en la persona, dice que está manifestada en la Shejinah, en la gloria. Nuestra esperanza está manifestada en la gloria. Cuando la gloria del gran Elohim se manifieste, entonces vendrá la resurrección de los muertos. Y dice, quiere decir que es otro, aparte. En la manifestación de la gloria del gran Elohim y en la manifestación, son dos manifestaciones, pero como digo, no es que el Padre se va a manifestar, sino que la gloria del Padre se va a manifestar cuando se manifieste el Señor Jesús a la tierra y traiga la resurrección de los muertos y traiga la vida eterna para los justos. El Nuevo Testamento, Pablo Besson dice, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. En la versión israelita nazarena, aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria, otra vez de la gloria del gran Elohim y de él, es lo mismo, y de él. Está haciendo una separación, hermano. Entonces, hermanos, en conclusión, para terminar, Tito 2.13 no prueba que Jesús es Dios para nada, hermanos. Tito 2.13 no está hablando de que Jesús es Dios. Está hablando que nosotros tenemos que esperar, hermanos, esa dichosa esperanza, ¿no? La bendita esperanza de que un día el Señor Jesús vendrá con poder y gloria, ¿no? Y te haga la resurrección de los muertos y te haga la vida eterna. Esa será la manifestación de la gloria del gran Dios. La gloria del gran Dios se va a manifestar cuando el Señor Jesús venga a la tierra, resucite a los muertos y dé la vida eterna a los que le corresponde, hermanos. Así que Tito 2.13 en ninguna manera enseña que Jesús es Dios. Aquí, como digo, acá se está hablando de dos personas. Cuando dice de nuestro gran Dios y Salvador, acá debería estar la palabra del Salvador, para distinguirla del gran Dios y Jesucristo. Así que, hermanos, espero que me hayan entendido. Y Tito 2.13 no enseña que Jesús es Dios, sino que tenemos que esperar la gloria del gran Dios manifestada, ¿no? Tenemos que esperar la manifestación de la gloria del gran Dios. Cuando el Salvador Jesucristo venga a la tierra y resucite a los muertos y dé la vida eterna a aquellos que se han entregado a Cristo. Así que, hermanos, bendiciones con todos, que Dios lo bendiga mucho.